está indicado y se va a hacer en el momento que se tenga que hacer, cuando se pongan todos los actores interesados que siempre aparecen, defensores de acá, defensores de allá, defensores de esto, defensores del otro, que piden que se postergue el desalojo. En el mientras tanto, cuando tenga la plena certeza de que ya no hay más defensores que intervengan, actuaremos y haremos el desalojo. ¿No se descarta el uso de la fuerza pública, incluso para aquellos que se resistan a dejar el lugar? Un desalojo es la utilización de la fuerza pública justamente para aquellos que están en el lugar. No existe un desalojo pacífico. Consensuado. Yo, mire, he intervenido en cientos y cientos de desalojos. Es más, los 2 desalojos más importantes de los últimos 20 años los realicé yo, que fue el Indoamericano, 16.000 personas. Y me acuerdo Bodega Geol, que estuvieron una semana de trifulca, y tuve que intervenir y lo desalojamos en un fin de semana. Pero nadie va, golpea, dice, señor, se tiene que ir, uy, discúlpeme, pasé, vi luz y no me di cuenta que no podía estar. Los que están ahí son ocupantes ilegales y por tanto están del otro lado del Código Penal. ¿Son delincuentes? Eso, mire, todo aquello que está tipificado en el Código Penal es un delito, y aquel que delita es un delincuente. Ahora vamos a charlar con la mesa. Estamos hablando de Guernica, con un desalojo, con una polémica y con una ocupación. Guernica, toma de tierras, desalojo y polémica. ¿Vamos a resistir? ¿Qué vamos a hacer? Si nos saca acá, ¿a dónde vamos? Uno de los ingresos. Nos están todo el tiempo torturando, nos sofocan, nos molesta la misma policía, no nos vamos a ir. De que no podés dormir bien porque a las 5 de la mañana vienen los helicópteros con la luz y la sirena que empieza a sonar y a asustar a todos los chicos. Vamos a estar hasta el final. Voy a estar acá, en mi caso, hasta que me den una solución. Porque de acá, si voy a la calle. La gente que toma tierras en Guernica, yo no avalo esa lógica. Pero eso no es un delito. El presidente nos tiene que dar una solución a nosotros. Señor presidente, ¿por qué no nos da un pedazo de tierra para que podamos sembrar y tener animales y sobrevivir? Te das promesa y promesa, hay que ver si se cumple. Entonces uno no sabe si se va a hacer realidad eso que te está ofreciendo. Lo del diálogo es muy relativo porque no hay propuesta. Hasta el momento el gobierno de la provincia lo único que propone es el desalojo. Entendemos que es un éxito muy importante haber logrado que 601 familias se hayan retirado de manera voluntaria del predio y que hoy, dentro de la toma, queden aproximadamente 150 personas. Ahora seguimos con los 1.500 familias todavía. Lo que salieron, reponimos la gente. Con lo que firmaron, reponemos la gente que necesita real. Lo que firmaron realmente no necesitaba. ¿Usted también cree que hay un pequeño sector que no está colaborando y no quiere arreglar o quiere que le den más? Sí, organizaciones sociales o partidos políticos, en su gran mayoría de izquierda. No hay ninguna posibilidad de un asentamiento que no tenga la complicidad de algún sector de la política. Cuanto más esto se demora, más en riesgo se pone a las personas que están adentro y de nuevo, no tiene que ser sobre la propiedad privada. Yo no voy a volver a pedir prórroga porque entiendo que el proceso está encaminado. Evidentemente no hay voluntad de acoplarse a una salida ordenada. Entonces. En principio, de manera informal, se habría otorgado una prórroga de 5 días más. Tengo que hacer el desalojo de Guernica, no puede juntar 4 cuatriciclos que funcionen. El juez quiere que lo hagamos el 14, es imposible, hasta fin de mes no puedo juntar la gente nuevamente. Pienso que es lógico para Bernie, que es un negligente, no hizo nada bien. Que Bernie es el ministro, si estuviera Granados ya lo hubiera resuelto, no te quepa la menor duda. Es inoperante y es mentiroso. Si me tienen que matar acá, bueno, moriré acá. Pedimos un pedazo de tierra y que por favor la orden de desalojo se frene. ¿Está enojada la señora con usted? No sé por qué. ¿No se imagina por qué? No. Digamos, primero que en el gobierno de la provincia hay una interna. Está el ala que quiere hacer cumplir la ley, que dice, esto dice la ley, y el ala que dice, más Cuervo Larroque, que dice, no, la ley es represiva. Mire, nosotros no tenemos que interpretar la ley. Nosotros tenemos que, mi función es hacer cumplir la ley de acuerdo a las directivas de un juez. Si hay un juez que dice que hay que desalojar, y nosotros, más allá de que hay una orden, entendemos que así debe serlo. Ahora, Bernie, ¿cómo van a manejar
esta situación que convive en el kirchnerismo, sectores que están realmente preocupados por que no pase a mayores, no haya violencia. De hecho, Pérez Esquivel ayer le planteó al propio Axel Kicillof en la Casa Rosada que por favor tenga en cuenta que no puede haber violencia, que no puede haber heridos, que no haya gente afectada. ¿Cómo va a ser para desalojar en este contexto que está tironeado de los dos lados, no? Mire, en realidad, si el ex premio Nobel tiene que plantear en esos términos, o tiene que plantear al juez, no al gobernador. Quien maneja, conduce y decide en cuanto a la suerte de ese desalojo es el juez, no el gobernador. Algo concreto, Bernie. La policía bonaerense, 4.000 hombres más o menos están preparados para el operativo, para que la justicia defina. ¿Van a estar armados en el desalojo? Sí, claro, va a haber gente armada, gente desarmada. Es un desalojo y cada uno tiene un rol que cumplir y para eso se han entrenado durante todo este tiempo para hacer ese desalojo. No hay lugar para la improvisación. A mí me parece que Guernica es la demostración de una situación del gobierno, de los gobiernos o del Frente de Todos. Digo, usted sosteniendo... ¿Cómo está su relación con Frederick? Como siempre. ¿Esto es? Como siempre. No. Ni fu ni fa. Yo siempre digo, nosotros no somos un grupo de amigos, somos funcionarios, cada uno tiene su actividad y se aboca, yo por lo menos me aboco a eso. O sea, sigue la diferencia, lo digo yo, sigue la diferencia, evidentemente. Digo, porque esto también muestra un poco... Todos. Diferencia tenemos todos. No, pero digo, una cosa es tener una diferencia sobre cómo abordar el desalojo y otra cosa es desalojar o no desalojar. Pero es que Federic no tiene ningún tipo de injerencia en esta definición. Pero digo, usted digamos, ¿cómo ve la marcha en general del gobierno? ¿Siente que hay, evidentemente, una caída de la credibilidad, que hay un silencio? ¿Cómo ve ¿Es el gobierno que usted esperaba, el de Alberto Fernández? Lo que pasa es que no se puede hacer obviamente que es lo que nosotros esperamos porque trabajamos para recuperar después de estos últimos 4 años el gobierno. Ahora, obviamente que en una situación tan excepcional como es la pandemia es muy difícil poder poner los objetivos que tenía el gobierno desde el primer día que asumió, que fueron interrumpidos por esta anormalidad que está sacudiendo, no solamente lo sacudió, sino ahora estamos viendo cómo nuevamente Europa está siendo afectada por lo mismo que estamos A ver, se lo pregunto más derecho. La gente que salió a la calle en esta semana, el lunes para salir a protestar, ¿es el pueblo, es la Argentina o no son? Sí, claro que es el pueblo, es parte de la sociedad. No se puede negar, es parte de la sociedad. Puedo estar o no puedo estar de acuerdo, pero es parte de la sociedad. ¿La entiende esa parte? Digamos, ¿entiende el reclamo que está planteando? Lo entiendo, no lo justifico. ¿No lo justifica? No, me parece que estamos en un momento muy difícil de la Argentina, un momento no solamente económico, sino que, como veníamos diciendo, esta pandemia ha puesto a la Argentina en un estado muy crítico y me parece que tenemos que hacer todos los argentinos un esfuerzo muy grande por dejar nuestras mezquindades de lado para poder empujar todos juntos, porque la situación de Argentina es muy complicada. Sí, claro. Lo llevo a... Perdón. Sí, Bernie, ¿qué explicación le encuentra a su supervivencia como ministro tras la rebelión policial? Mire, primero que no fue una rebelión policial, fueron el 4% de un sector muy focalizado de la policía, que fue la policía local, a lo cual nosotros ya veníamos advirtiendo que eso iba a pasar y pasó lo que dijimos que iba a pasar y lo manejamos como lo manejamos, de tal manera que fue la primera vez que en una situación conflictiva de la policía en la provincia de Buenos Aires no tuvo que intervenir el gobierno nacional, sino que se resolvió directamente en la provincia de Buenos Aires, se garantizó la seguridad y durante 3-4 días que duró el conflicto no tuvimos ningún problema extra de seguridad y todos los mandos policiales respondieron a las directivas del ministro. Digo, hay otra protesta también en ciernes de uniformados, en este caso el servicio penitenciario, Sí, Nacho. que preocupa mucho al gobierno, Luis, porque justamente se empezó a gestar a partir de esa situación con la policía bonaerense. Hay que retrotraerse a 2015, cuando deja Cristina Kirchner el gobierno. El Servicio Penitenciario Federal era una de las fuerzas federales con mejores salarios. En estos últimos 3-4 años sufrió una degradación importante y hoy quedó debajo incluso de la policía bonaerense. A partir del reclamo de la policía bonaerense empezó a haber mucho ruido interno. Le llevaron el pedido de aumento a la ministra de Justicia, Marcela Lozardo.
le propusieron una recomposición salarial por encima del 50%, Losardo lo mandó a jefatura de gabinete y ¿sabes cuánto fue la contrapropuesta del gobierno nacional? 7%. Casi cerca. Casi cerca, en línea con el aumento que le dio a los estatales de UPCN el gobierno nacional. Habían anunciado una marcha para el día de mañana. Marcela Losardo logró desactivarla con la promesa de que iban a ser equiparados con el aumento que le dieron a la Policía Federal, que superó el 36%. Igual esto es extraoficial, todavía no está confirmado, pero sí está desactivada por el momento la marcha de mañana. Trabajó también Juan Martín Mena en el tema porque obviamente es el que más vínculo tiene día a día con María Laura Garrigós, pero hay que tener en cuenta, Luis, que dentro del servicio penitenciario también conviven dos alas que tienen que ver con la política. Una, el ala kirchnerista, y el otro, lo que quedó del macrismo. En el gobierno le adjudican al macrismo toda esta movilización. Hay una evolución de reclamos, ¿no? Esto que plantea, digo, para usar la terminología peronista, ¿le complica a usted que la oposición le ganó la calle, el peronismo? La verdad que no sé si ganó la calle. Me parece que hoy no podemos medir si ganó la calle o no ganamos la calle. Me parece que, vuelvo a repetir, tenemos que cambiar el objetivo. Estamos en una situación crítica, tenemos que unir las fuerzas para poder salir de esta coyuntura que es complicada, y me parece que debatir si ganó la calle, no, la gente se puede expresar, que se exprese, tiene derecho a expresarse. Sí, pero te acaba de decir, unir la fuerza y cambiar el objetivo. Esto déjense de pelear entre ustedes y gobernemos para los temas, acaba de decir eso. Gobernar es representar intereses. Mire, recién estaba viendo la placa que había presentado. Para el peronismo, un gobierno en democracia debe preocuparse por lo que le interesa a la gente y defender un solo interés, que es el interés del pueblo. ¿Y está pasando eso? Yo creo que sí, en una situación complicada como es la pandemia. Me parece, vuelvo a repetir, esta pandemia nos ha puesto a todos entre un paréntesis y en ese paréntesis estamos viviendo estas anormalidades que parecieran medio extrañas. Me parece que después de 6, 7 meses que hemos atravesado esta cuarentena, que ha exaltado los ánimos, que ha trastocado inclusive nuestra conducta social, que ha trastocado nuestra conducta emotiva, es lógico esperar estos resultados, pero me parece que no es Te esperaba más peronismo de Alberto Fernández, ¿no? Yo esperaba peronismo. Ni siquiera peronismo, claro. No, o sea, yo le daba el changüí. O sea, para nosotros el peronismo tiene que ver con muchos valores que por ahí el progresismo, en esta confluencia de diferentes sectores, donde el progresismo no sé si abunda en cantidad, pero sí se hace sentir mucho más fuerte. Así está abriendo una grieta interesante. Así le dice el frepasismo tardío, el frepacito tardío. Claro, o sea, citemos así. Así dice varias cosas. Nunca fue tan fácil tocarle las nalgas a un gobierno peronista como este, dice Asís. ¿Qué le pasa con esa frase? No, yo no me parece que sea una definición de lo que está pasando. Creo sí que hay voces progresistas y me parece que ese progresismo a veces hasta choca con intereses del progresismo. Y la verdad que el progresismo se identifica también mucho el kirchnerismo, con el sector del kirchnerismo, con el ala progresista. Y usted responde a Cristina Kirchner, responde al kirchnerismo. Pero soy peronista, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, pero agarremos esto que acaba de decir. O sea, el progresismo, yo digo progresismo y noto que le da como una cierta urticaria rápida, una reacción tópica rápidamente. Le joroba al progresismo. Usted dijo, yo esperaba peronismo. ¿Y no está llegando? ¿Hay más progresismo que peronismo? Yo veo que hay una actitud mucho más progresista. No es ni bueno ni malo, ¿eh? Esto no es una crítica. Yo espero más participación peronista, mucho más épica peronismo en la manera de conducir. Hay una idea, Bernie, del gobierno de última hora, veremos qué pasa en las siguientes jornadas, pero de impulsar la semana próxima como para buscar centralidad y pasar a la acción y no ir por detrás de los problemas y actuando por reacción, de plantear la idea de la despenalización del aborto. Finalmente un tema que habría quedado para el año próximo, pero ha crecido en las últimas horas algún componente para que la agenda de género planteada por el gobierno sea una especie de identidad de un gobierno que ha perdido en buena medida la identidad que logró construir en el arranque de la pandemia, si usted me permite. ¿Cómo se para frente a ese debate? Mire, la verdad,
Que si yo tuviera que definir, primero que soy antiaborto, primero porque soy católico. O sea, no lo votaría. ¿Cómo? No lo votaría el proyecto de ley. Déjeme que le explique. Soy católico, no creo, no me entra el discurso mi cuerpo y hago lo que quiero. Creo que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de los demás. Tengo una visión jurídica al respecto, pero tengo 32 años de médico. Claro. Y cursé varias partes de mi carrera en la provincia de Buenos Aires, donde el síndrome de Mondor, que es la infección de aquellas chicas que se hacen legrados de manera clandestina, termina en una muerte muy violenta, y eso es inevitable que no se regule. Por lo tanto, no creo en el aborto, sí creo en una ley que regule la posibilidad de que no se hagan esas prácticas clandestinas y sí que se haga un aborto, o mejor dicho, una interrupción del embarazo de manera legal. ¿Cómo? La votaría porque no se puede lo uno y lo otro. ¿Es lo uno o lo otro? No, por eso le digo, mi visión cristiana es contra el aborto, pero la experiencia que yo he vivido, no he visto un caso, 2 casos, me he pasado noches enteras en terapia intensiva con chicas que se desangran, porque el síndrome de Mondor es una coagulopatía por consumo. Es tremendo, es tremendo. Es tremendo y hay que regularlo. Totalmente. Por lo tanto, por supuesto que aprobaría una ley que regule la interrupción del embarazo. Yo me quedo como título, definitivamente hasta ahora, de Sergio Berni. Yo esperaba más peronismo, hace mucho ruido el progresismo. Estamos a 36 horas, de un poco más del 17 de octubre. Del Día de la Lealtad. ¿Qué está pasando? ¿Va a ir a la marcha? No voy a ir a la marcha. ¿Quiere más peronismo y no va a la marcha del 17? Con lo que está pasando en el gobierno. El peronismo se hace todos los días. El peronismo no es golpearse en el pecho y decir soy peronista, hoy es 17 de octubre. Para nosotros 17 de octubre es todos los días. ¿Qué pasa con la marcha? A ver, desde la última marcha de la oposición, los que están viendo en el gobierno que está siendo difícil contener a las bases, que la vinieron conteniendo hasta ahora por la cuarentena. ¿Qué es lo que está pidiendo el gobierno? Hay mucho pedido a los movimientos sociales, a los intendentes, de que finalmente que no marchen más allá de la caravana, que no llegue gente a la Plaza de Mayo. Incluso hubo llamados telefónicos a Palazzo, gremio de la bancaria, para que desactive la convocatoria que había hecho por parte del jefe de gabinete Santiago Cafiero. Lo que pidió Alberto Fernández es que, al igual que Berni, que ningún dirigente, que ningún funcionario esté en la calle, justamente que no estén, como por ejemplo la vemos en la oposición. Por eso no va a haber. Claro, por eso. Ahora no entendiendo. Responde, claro, es verticalista. Usted responde a la No me seducen quienes convocan. No le seduce quienes convocan. Convoca el peronismo, convoca a la CGT, va a estar Alberto Fernández. Repasemos quién convoca. No me seduce, esa CGT no me seduce, es una CGT que ha claudicado en varios ¿En el gobierno en anterior? Varios valores. ¿Durante el gobierno anterior? Sí, claramente. Esta CGT está bravo hoy. Esperaba más peronismo, no le seduce. Esta CGT ha claudicado de manera constante ante los valores del peronismo en el gobierno anterior. ¿Va a estar su jefe, Axel Kicillof, no lo seduce? ¿Quién convoca, dije? Bueno, va a estar como parte de la convocatoria, va a estar participando. A mí no me seduce la convocatoria de la CGT. No le convoca a la CGT, Moyano tampoco lo seduce. Moyano, por otro lado, va a ser una caravana. Me parece que es un dirigente que se ha plantado ante el avance del gobierno anterior, respetado, pero quien ha motorizado esta movilización, que fue la CGT, no me seduce. Le quiero preguntar a Javi, porque esta es la convocatoria mundial, pero se está lanzando a algo mucho más grande, que es ser candidato a gobernador. Lo veo, Berni, más peronismo, menos progresismo, cumplimiento de la ley. ¿Le gustaría ser candidato a presidente? Mire, no es una cuestión de gustar. Yo creo que, como decimos todos los peronistas, tenemos el bastón de mariscal en nuestras espaldas, es algo que nos enseñó la doctrina justicialista, y desde esa mirada tenemos la obligación de prepararnos todos los días
para ejercer cargos de responsabilidad, como Pero lo digo, hacemos. se siente que yo, me dice a mí tener que conducir, no es una cuestión, no es una cuestión tener que conducir patinando por un sueño, por más que tenga el bastón de mariscal, no voy ni para adelante ni para atrás. No es una cuestión de querer, es una cuestión de obligación. Nosotros tenemos la obligación de prepararnos para conducir y tener responsabilidad todos los días en la conducción del destino de la patria. Usted también quería ser presidente del PJ, algo que le van a ofrecer a Alberto Fernández. O sea, ¿quisiera competir por la presidencia del PJ también con el presidente? Mire, me parece que casi estamos en lo mismo. Acá no tiene nada que ver el presidente. Me parece que quien ofrece esa responsabilidad no representa la voluntad de los peronistas. ¿Cómo? Claro. Me parece que la CGT... No le puede ofrecer a Alberto Fernández el PJ. No tiene la representación de la mayoría del peronismo para ofrecerle a nadie nada. Para usted, Alberto Fernández, ¿no tiene que ser el presidente del PJ? Bueno, por eso la pregunta es para usted. Cualquier peronista puede y debe tener la responsabilidad de ser el presidente del PJ. Está bien, pero no le vamos a preguntar. Rosario ¿Le quiere competir la interna del PJ? Nosotros entendemos que el peronismo necesita competir, necesita una interna, creemos en la interna, es parte del proceso de recambio generacional, es parte del reafirmamiento de nuestra doctrina, creemos en la interna, nos parece que nos hace bien, pero le vuelvo a repetir, la CGT no se puede arrogar la representación del peronismo para ofrecerle nada a nadie. Hoy el verbo que más se repitió en este programa es seducir. No lo seduce esto, no lo seduce el otro. ¿Lo seduce la idea de Alberto presidente del partido? Tiene todo el derecho. ¿A usted lo seduce? Me parece que si pudiéramos competir, competiríamos. O sea, usted se podría poner en el papel de desafiar al presidente de la nación. Perdón, no es un desafío. No es un desafío. No, cualquier Alberto Rodríguez sí lo desafió. Cualquier peronista tiene el derecho y la obligación de competir por la jefatura de su partido. Me parece no hay duda. que la Argentina está atravesando una situación muy importante y hay temas mucho más trascendentes que la jefatura del justicialismo, a tal punto que yo creo que por esto que estamos diciendo, casi estoy totalmente convencido que se va a aplazar la elección de diciembre. Usted dice que esperaba más peronismo en el gobierno de Alberto Fernández. ¿En dónde hay más peronismo? ¿En el gobierno de Kicillof o en el de Alberto? Yo creo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires es un gobierno muy peronista. Espere, Kicillof muy peronista. Muy peronista. No lo más veo. Progresista, ¿es más progresista? ¿Usted que se quejaba del progresismo? Cuarbola Roque, Kicillof. Yo creo que es un gobernador muy peronista, muy peronista. ¿Es muy peronista? ¿Más peronista que el presidente? No. No se puede, el peronismo se es o no se es. Yo le diría, ¿el peronismo porteño es peronismo? No se puede estar medio. Pero espere, porque usted dice el peronismo se es o no se es. A Kicillof lo definió como un gobierno peronista y que encarna el peronismo. Pero del gobierno nacional no dice lo mismo. Entonces, ¿qué dice? ¿Que Alberto Fernández no es peronista? Yo no dije que no entremos en un juego de palabras. Usted lo dijo en juego de palabras. Mire, usted me hizo una pregunta. ¿Espera más peronismo de un gobierno como el nuestro? Sí, claro, por supuesto, porque somos peronistas. El gobierno de la provincia de Buenos Aires es un gobierno peronista absolutamente. ¿El gobierno nacional es un gobierno peronista? La pregunta concreta entonces es, ¿hace falta más peronismo? De paso, como peronista, ¿qué le parece que es el vaivén que tenemos con el dólar en este momento? El libre terminó hoy a 174 en las últimas operaciones, 172. Unos 74, 174. Digo, sí. ¿Qué significa eso? Me parece que son los síntomas de la fragilidad que está atravesando la Argentina. Me parece que estamos ante ¿La Argentina o el gobierno? ¿Cómo? ¿La Argentina está frágil o la política económica del gobierno? No, la Argentina está en un estado de fragilidad terrible. Viene de un endeudamiento feroz, viene hace pocos días de renegociar su deuda, 6 meses de inactividad económica, caída del Producto Bruto Interno. Obviamente que está dado un escenario para tormenta perfecta y un gobierno que viene haciendo un esfuerzo extraordinario para sostener los sectores más vulnerables, las pequeñas y medianas empresas a través, ya sea inyectando por arriba a través del IFE, inyectando por abajo a través del ATP, pero haciendo un esfuerzo increíble para sostener esto que ha causado estragos en el mundo. Usted tuvo gestión a nivel nacional, Bernie. ¿Qué le parece este gabinete de Alberto Fernández que está recibiendo muchas críticas? Hay muchos rumores de cambio en el gabinete, incluso también se rumoreó una eventual salida de su rival Sabina Frederick. ¿Qué le parece este gabinete de Alberto Fernández? ¿Le falta gestión? Mire, soy ministro de la provincia de Buenos Aires y no corresponde que opine sobre la conformación del gabinete nacional. Bueno, pero Nacho dijo rival y usted no dijo no es mi rival. No, la verdad que no. Ni siquiera esto no es rival o no rival. Puedo no tener diferencias
con cualquier ministro, porque, vuelvo a repetir, somos un frente donde hay diferentes posturas ideológicas. Lo que importa a la hora de gestionar es exactamente Pero el resultado de la ¿por gestión. qué no hay dudas respecto al gabinete de Kicillof y sí al de Alberto Fernández? Porque me siento muy cómodo en el gabinete del gobernador Kicillof, porque tenemos compañeros de una trayectoria de hace varios años, la ministra de Gobierno, Teresa García, el ministro Alague, el ministro Goyán, hombres de probada trayectoria, toda una generación de ministros pujantes, de conformación peronista, que entienden de los valores del peronismo, que entienden lo que significa la gestión y entienden lo que es trabajar en equipo. El peronismo tiene tres grandes banderas, que es la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. En este último aspecto, la justicia social, ¿siente que está poniéndose el énfasis que un gobierno peronista debería poner? Sí, obviamente que cuando uno ve el resultado es insuficiente, ¿no? Cuando vemos para un peronista entender que en su provincia, cuando esta pandemia pase, el 60% de nuestros chicos van a quedar por debajo del nivel de la pobreza, sería hipócrita decir sí, estamos conformes, por supuesto que no. ¿Qué llaves se necesitan para poder ganar la próxima elección, Rosario? Ya empezó la campaña para la oposición y para el gobierno, no hay dudas que están pensando en las elecciones. En el gobierno dicen que hay 3 llaves para ganar la elección. Por ahora solo tienen una, a pesar de que algunos, incluso acá en la mesa, lo podemos discutir, que es la unidad. No, la unidad no existe. Después de lo que acabo de escuchar de Bernie, olvídate. Bueno, pero son dos cosas distintas. Pero hoy personajes como Bernie, ¿qué dicen hoy en el gobierno? Bueno, la verdad tiene razón. Lo voy a bancar. No, lo voy a bancar. Lo voy a bancar. Una caricatura. Personalidades. ¿Qué pasa? Se me va a levantar el invitado, claro. Pueden ser críticos y demás. Nadie se va a ir del frente de todos. No están convocando a nadie, pero ningún dirigente se va a ir. Sobre todo, ¿quién no se va a ir? Obviamente, Cristina Kirchner. O sea, no se va a ir del interno. No se va, ¿no? Nadie se va a levantar y se va a ir en las elecciones, o sea, y del gobierno. Ningún dirigente, más allá de las peleas internas que podemos llegar a ver. Es lo único que tienen hoy. ¿Qué es lo otro que dicen? La vacuna. Hoy en Casa Rosada dicen, bueno, estamos optimistas, va a llegar. ¿Pero para ganar las elecciones esperan la vacuna? Sí, ¿por qué? Porque lo atan automáticamente a la economía. O sea, olvidémonos de la economía, sí, tampoco está la vacuna. En el gobierno dicen diciembre. En diciembre nosotros creemos que vamos a poder vacunar a los 600.000 trabajadores de la salud y a partir de ahí empezar mes a mes. Y si tenemos la vacuna, podemos obviamente avanzar y pensar en la economía, que son muchos más optimistas que lo que cualquier economista. Goyán en la provincia habló de abril, en la sesión de la Cámara de Diputados, en la reunión con diputados de la provincia, habló de abril del año próximo, el mismo Goyán que descartó una segunda ola en el próximo invierno a propósito de tener eventualmente la vacuna en abril, pese a que en el gobierno nacional con alambre, ¿no? Muy atado con alambre. ¿Qué digo? Si esperamos la vacuna, si prueban con gobernar... Va a llegar la vacuna. Ahora, de todos modos, hablan de un 40% a nivel nacional y que a pesar de que son elecciones legislativas, de que se sabe que las elecciones legislativas la gente puede castigar a la gente, el 40% a nivel nacional lo tendría garantizado. No es hoy un problema la elección para el gobierno. Tal vez yo estoy, tal vez yo estoy equivocado, pero no me acuerdo de ningún país desarrollado en el mundo que haya dicho que la vacuna va a estar en diciembre. Pero tal vez yo estoy mal. Salvo Trump, que habló de la vacuna para noviembre, ¿no es cierto? Ni menos atar su reactivación a la presión. China y Rusia ya han probado sus vacunas. ¿Siente, doctor Bernie, que no se lo bancan mucho? China, pero probado, las han probado, nada más. Quiere decir que ya han pasado la fase 3 y ya... pero ¿usted se daría esa vacuna, Bernie? ¿Usted se daría esa vacuna? Esa vacuna con la rusa o la china con un salto de etapas terrible, ¿no? Por supuesto, si me la pondría, sí, claro, por supuesto. Así, sin la etapa 3. Por supuesto. A ver, ¿cómo sin etapa 3? Todas esas vacunas pasaron por etapa 3. No. Fíjese, mire, todos los voluntarios que se han inscrito para ser parte de la prueba de la fase 3, mire si no me voy a poner la vacuna ya que ha sido... Pero por un motivo de producción en Rusia la vacuna se la va a dar toda la población en 2022 recién. Bueno, pero Rusia ya vacunó, por ejemplo, todo su ejército. Sí, claro, toda la fuerza de seguridad. Que Rusia va a poner, a vacunarse con una vacuna sin ningún tipo de garantía, justamente al pilar de su fuerza, que es el ejército. ¿Siente que dentro de su frente hay un sector importante que no se lo banca a usted?
Obviamente, como debe haber en todos lados, pero le vuelvo a repetir, es un frente, son las reglas de juego. Cuando uno se sienta y acepta la regla de juego, creo que fue muy acertada la unidad. Mire, si hay algo que el peronismo podemos competir, creemos en la interna, sabemos que la interna son saludables, son potenciadoras, pero si hay algo que los peronistas sabemos, que la unidad vino para quedarse, de eso no tenemos ninguna duda. Algunos lucubran con candidatura suya, me decir que no, que está trabajando con la seguridad, que no quiere ser candidato a gobernador. No, para nada. La verdad que estamos concentrados. Usted va por la presidencia directamente. Estamos concentrados trabajando en el desafío de la provincia de Buenos Aires, que créame que es un desafío muy importante y que nos lleva todo el día y toda la dedicación de nuestra vida. Adentro de la interna del frente, algunos dicen Cristina asume como sus sucesores o Axel o a su propio hijo Máximo. ¿Qué le pasa con eso? ¿Cómo? Algunos dicen que en el sector kirchnerista, su líder política, Cristina Fernández, piensa como la sucesora, como el sucesor de Alberto Fernández a Máximo o Axel Kicillof. Los dos dirigentes más importantes que tiene nuestro espacio político, sin ninguna duda. Máximo y Axel son los dos. No tengo ninguna duda que son los dos dirigentes con mayor capacidad, mayor potencial, mayor experiencia y mayor liderazgo del espacio nuestro. Defíname a Máximo Kirchner, para nosotros un enigma. No habla, es el jefe de una bancada y no habla. Defínamelo. Es primero un militante que tiene la suerte de haber dado lo mejor de Néstor Kirchner y lo mejor de Cristina Kirchner. ¿Esto es? ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que ha dado lo mejor? Tiene esa visión estratégica, conocimiento de la política, cercanía con la sociedad, puede lograr entender los problemas y poder, y por sobre todas las cosas, sensibilidad. Nadie puede ejercer un liderazgo como el que tiene Máximo dentro de nuestro espacio si no tiene sensibilidad. La sensibilidad es fundamental. Y por sobre todas las cosas, lealtad. Lealtad con los principios, con las ideas y con el compromiso con la sociedad. Hoy volvió a dar una entrevista a Mauricio Macri en la que dijo: en el año que viene vamos a hacer una buena elección y en el 2023 volvemos a ganar. Imagínense que son hoy las elecciones. ¿Le parece que se la lleva fácil el Frente de Todos? Mire, yo no sé si es fácil o difícil. No hay elecciones, usted sabe que las elecciones se ganan cuando se termina de contar el último voto. La verdad que lo que diga el expresidente... Mire, mi abuelo me enseñó que el que siembra tormentas cosecha tempestades. Es un presidente que durante 4 años hizo todo aquello que dijo que nunca iba a hacer y no hizo nada de lo que prometió que iba a hacer. Por lo tanto, y al igual que el reportaje el otro día, lo hemos escuchado todo, nadie le creyó. Tuvo una cuota de sincericidio, creo que tuvo una cuota de sincericidio cuando reconoció que su gobierno... no pudo, que fue manipulado por la fuerza del mercado financiero, más allá de que él es parte de ese mercado financiero, y me parece que eso es gobernar, ¿no? Interpretar los intereses de las grandes mayorías e imponerse a los intereses muchas veces de este mercado financiero. Gracias por haber venido, doctor, como siempre, muy amable. Enseguida va a estar Sergio Bernstein, para mí uno de los más finos analistas de la política argentina, que tiene un librazo que voy a recomendar ya, que es intentar entender qué fue la 125, el voto no positivo y todo esto. Así que en un ratito conversamos con Sergio Bernstein. Recién hablamos de Macri líder, Alberto líder. ¿Son los líderes? Mirá, en los últimos días tuvimos, como decía Bernie, las palabras de Mauricio Macri, que está en una ronda de entrevistas, y también lo tenemos al presidente hablando. Los dos hablan como líderes, pero hay que ver qué lideran. Está bien que son roles distintos, pero... lideran de una manera muy particular porque en las palabras de estos últimos días ambos descalifican al otro. Descalifican. Alberto a Macri, Macri a Alberto, Alberto hablándole a Macri a los ojos desde una cámara, diciéndole vos Macri. La verdad que llamativa coincidencia. Son hipócritas en cuanto a sus pretendidas aspiraciones de la Unión Nacional y el fin de la grieta, porque lo único que hacen cada vez que hablan ambos es no pasar la pala para ahondar la grieta, sino pasar realmente una máquina excavadora. Poca autocrítica por parte del expresidente, también del actual presidente, y por otra parte, un poco de toda esa mezcla genera cuestionamientos internos.
dentro del gobierno, dentro del oficialismo, lo acabamos de escuchar al ministro de Seguridad de la provincia más importante de la Argentina, gobernada por el peronismo, cuestionar al gobierno nacional, cuestionar el peronismo del presidente, y ni hablar en Juntos por el Cambio, sobre todo ya tenía cuestionamientos Macri antes, y desde que habló, más aún. Bueno, me quedé pensando, yo esperaba más peronismo del gobierno de Alberto Fernández, dijo Sergio Berni. Y no, la definición esperaba sobre máximo, peronismo. ¿no? Era peronismo. Ni siquiera le puso el más. Pensá Esperaba que peronismo. 1 de cada 5 trabajos en el segundo trimestre del año se destruyeron. 1 de cada 5. Bueno, por suerte no voy a tener esta gente que pobre han acosado al personaje que vino. Para mí es, si no el mejor, seguramente de los top 5 analistas de la política. Señor, ¿cómo estás, Luis? Qué gusto verte. Bienvenido Igualmente. a casa, realmente. Gracias a todos los de la mesa. Quiero, antes que nada, recomendar la lectura del libro de Sergio, que ha presentado junto con María Elisa Peirano, que es la primera revuelta fiscal de la historia. Muy interesante la hipótesis de un impuesto que puede generar un montón de cosas. Así te viene a ver un noruego, Sergio, y te dice, ¿cómo está hoy la Argentina política y económicamente hablando? ¿Qué le decís? Casi como siempre. Argentina tiene esta característica, Luis, y es que reitera problemas, en vez de solucionarlos, los profundiza y choca siempre con la misma piedra. No es raro, porque en general las sociedades aprenden de los errores y tratan de no cometer los mismos, cometerán otros, no lo mismo, ¿no? Y aquí, sin embargo, tenés circunstancias que ponen de manifiesto que no logramos aprender de errores recientes, no estoy hablando de errores remotos, ¿no? Empecemos a hablar de estas piedras con las que volvemos a tropezar y que vos ves. ¿Cuáles son estas piedras? Una muy importante es esta crisis económica, que es muy parecida al Rodrigazo, al fin de la tablita de Martínez de Oz, a la hiper de Alfonsín, al 2001. Son situaciones en las cuales tenés un agujero fiscal enorme, lo financiás con emisión monetaria, te quedás sin crédito, la gente se saca los pesos de encima, compra dólares o cualquier cosa parecida a eso, y los gobiernos reaccionan poco, mal y tarde. Niegan la situación, ponen, digamos, cepos o restricciones, tratan de tapar el sol con la mano y por supuesto no funciona. Y muchas veces esto termina en situaciones caóticas. Esperemos que esto no pase, ¿eh? Esto iba a preguntarte. Bueno. O sea, te iba a preguntar, porque digo, la tablita terminó mal, el Rodrigazo sabemos todos cómo terminó, la hiper... digo, ¿vos ves que el iceberg está ahí o hay posibilidad de torcer? El iceberg está cerca, lo que pasa es que en general te crujía el sistema financiero. Teníamos un sistema financiero más grande y no tan sólido, ahora es chiquitito y muy sólido. Los bancos están fuertes, por suerte. Entonces te aguanta más la crisis. Antes esto, la corrida cambiaria te contagiaba rápidamente el sistema financiero y la verdad que teníamos un colapso. Hoy por suerte eso no pasa. Eso le da margen al gobierno como para implementar un plan de estabilización. Creo que le pide el mundo, el fondo, todo el mundo. Entonces la gran pregunta es ¿por qué no lo hacen? Yo no tengo la respuesta porque esto, ¿sabés, Luis? Es algo bastante interesante. Si te fijas lo que pasó con el plan austral con Alfonsín, año 85. Alfonsín logró una muy buena elección en octubre de ese año. Lo mismo ocurrió con Menem, el plan de convertibilidad, 91, 93, 95, esas muy buenas elecciones. Ganó incluso la constituyente. La pregunta es si estabilizar la economía es un buen negocio electoral. ¿Por qué no lo hacen? ¿Puedo dar una hipótesis o por lo menos introducir esto? Para que Alfonsín tuviese su plan primavera, apareció un surruil después de tropiezos de anteriores. Menem convocó a Cavallo y había como una autoridad. Hoy hay un margen de confiabilidad de un presidente que pueda nombrar a Berenstein como ministro de Economía y genera credibilidad a priori para que esto funcione. Bueno, esperemos que no nombre a Berenstein ni como ministro de Economía ni como ninguna otra cosa. Pero yo creo que sí, el presidente tiene autoridad y me parece que la coalición de gobierno tiene la posibilidad de convocar a gente muy capacitada, ¿no? No estoy restando méritos al personal que tiene el presidente hoy. Simplemente me parece que hace falta una renovación del gabinete, oxigenarlo y volver a empezar, ¿no? Me parece que el presidente tiene todas las facultades. Ese es un error, pero hay otros incluso más importantes, ¿no? Pero resalto lo que acabas de decir. El presidente tiene que oxigenar el gabinete,
cambiar nombres y relanzar su gobierno. O sea, Sí, esto lo acabas de decir vos. Pero hay otros errores, decías. Sí, hay otros errores, tal vez incluso más importantes. Uno es que insistimos con el hiperpresidencialismo, que es una fórmula que fracasó en Argentina, fracasó en el mundo. Yo creo que Estados Unidos va a vivir ahora seguramente, o después de Trump, sea ahora después de esta elección o dentro de 4 años, alguna reforma para acotar la capacidad de daño que tienen los presidentes, que es muy significativa. El formato presidencialismo creo que está bastante agotado y hay que buscar algún tipo de fórmula que acote esa capacidad de daño. Me podrá decir, bueno, Boris Johnson es el primer ministro de un sistema parlamentario, y es cierto. No estoy diciendo que haya que ir necesariamente a un parlamentarismo, lo que estoy pensando es que hace falta acotar al presidencialismo, ¿no? Sobre todo en un contexto como el nuestro, donde tenés presidencialismo de coalición. Y la verdad que no cuaja. Si tenés coaliciones electorales, no se transforman en coaliciones de gobierno. No pasó ni con la Alianza, ni con Cambiemos, tampoco ahora. Es un formato muy, digamos, son geometrías distintas. Es muy interesante lo que vos planteás, porque que aparezca una coalición de un sistema parlamentario en donde vos tuviste que acordar es una historia. Ahora, creer que el ejercicio único del presidente puede nacer de un conjunto de fuerzas que aparecen es como un contrasentido. Sí, es muy difícil. Vos decís, bueno, tal vez hay presidentes que tienen capacidades distintas y pueden mantener a la coalición junta. Eso se dio en Uruguay, por ejemplo. Se está dando ahora también. La Calle es un presidente de coalición, de hecho. Se dio en Chile, pero son países unitarios, no son países federales. O sea, son élites un poquito menos complejas. Las élites son siempre complejas, pero un poquito menos complejas, ¿no? Acá con países encima federales, grandes, muy heterogéneos, es realmente difícil. Vos decís, bueno, mejor tener 2 partidos grandes. Bueno, no tenés 2 partidos grandes y los partidos grandes en el mundo se están debilitando muchísimo, ¿no? Claro. Así que yo creo que hay que pensar esto un poco fríamente y cambiar de formato, ¿no? Veamos un poco el tema de la coalición gobernante en este momento. ¿Qué pensás de la discusión de la interna Cristina Alberto? Si existe, si esto empuja, si esto complica, si esto es nada más que una actitud de los periodistas que nos gusta encontrar ahí una disidencia. Mira, Luis, podemos hablar toda la noche de eso. La Argentina tuvo problemas antes de este vínculo entre Alberto y Cristina. Antes era Mauricio con Lilita y antes era, y ponerle el nombre, ¿no? Que Cristina no era la presidenta porque estaba Néstor, y estaba el doble comando, y antes Néstor que tenía a Duhalde, y siempre había un antes, ¿no? La Argentina viene en una franca decadencia hace, poner el nombre, 5, 6, 7 décadas, no importa. Es un país que viene en una reversión del desarrollo. Éramos un país bastante desarrollado y hoy somos un país que tiene un salario ridículo. ¿Es una cuestión de nombres propios, de personas, o son problemas un poquito más estructurales? Yo me niego a hablar de personas. Me parece absurdo. La culpa no la tiene ni Alberto, ni Cristina, ni Mauricio, ni fulano, ni sultano. Aquí hay un problema de un formato, una estructura. Yo creo que es institucional, hay problemas obviamente económicos, hay problemas probablemente incluso a través de cultura política, que son mucho más relevantes. Mucho más relevantes. Entonces, si querés hablamos de Cristina y de Alberto, no me parece que valga la pena. No, está bien, yo te entiendo. Ahora, no desconocés que en el escenario del debate político seguimos hablando de Cristina y de Macri, o seguimos hablando de Alberto, y por ahí asoma un Horacio Rodríguez Larreta y demás. Pero digo, estamos entrampados en la discusión de dos, digamos con todas las letras, 2 fracasos que se han producido, y seguimos en esa misma discusión. Porque en Argentina confundimos los nombres o las personas con los problemas, Luis. Personalizamos todo. Pensamos que el problema era Rosa hace una época, ¿te acordás? Sí, claro. Bueno, y después era Mitre, y después fue Sarmiento, y después fue Roca, y siempre son nombres propios. Los nombres son protagonistas de una trama mucho más interesante, más profunda, que me parece es donde hay que poner el foco. Porque si no, vas a estar siempre en un análisis muy superficial. Y nunca vas a ir a los problemas de fondo. ¿Te animás a decir cuál es el tono del gobierno de Alberto Fernández? ¿Cuál es su marca distintiva hoy, sabiendo que tenemos el tamiz de la pandemia que ha golpeado a todos los países? Pero digo, ¿cuál es el tono del gobierno de Alberto? Hay una teoría en la ciencia política que sugiere que los presidentes tienen un proceso de aprendizaje, con una hipótesis que yo creo que es bastante lógica, y es que nadie te enseña a ser presidente. Nunca. Es
como ser padre. ¿Quién te enseña a ser papá? Bueno, nadie, ¿no? Y presidente, bueno, vos decís, bueno, fui gobernador antes o intendente, tenés como una trayectoria, te sentás ahí y no hay nada parecido, ¿no? Entonces hay como una situación donde, bueno, te equivocás hasta que le encontrás la mano, ¿no? La verdad que Alberto Fernández no tuvo demasiado tiempo para aprender. Por supuesto venía una dinámica de crisis económica, pero la pandemia a él y a todos los, obviamente, presidentes o primer ministro del mundo le generó una situación inédita, donde no hay libro de texto. Y acá es la disyuntiva, ¿no? Porque Argentina ignora los libros de texto donde están escritos. Imagínate donde no hay libro de texto, ¿no? Claro. Por supuesto, fue una improvisación. Es bueno, si nos negamos, somos siempre adánicos, siempre arrancamos nosotros con lo que ya se probó y se escribió, en esto que encima no hay nada. Puedes criticar, bueno, tal vez sí un poquito, sobre todo con esta cosa de comparar y creernos superiores, cuando cegamos los datos para parecer mejor y terminamos pasando papelones, ¿no? Cosas que uno sabe que habría que hacer, testear mucho, rastrear, aislar, tampoco lo hacemos. Eso es inentendible, ¿no? Pero volviendo al punto, creo que este es un presidente que está encontrando todavía su lugar en la cancha. Con un gobierno que, como siempre ocurre, vos pensás que designás a las mejores personas hasta que algunas son buenas, otras regulares, otras malas. Yo creo que está esperando la posibilidad o el contexto adecuado para hacer un cambio. Cada ratificación de funcionarios que aprendimos nosotros, Luis, de chiquititos. Ahí que se van. No voy a cambiar, no voy a hacer. Sí, se van automáticamente. Eso sí. Hay una sensación de. Una sensación, no me gusta la expresión porque ya sé dónde vamos. Pero digo, el gobierno dice, es fake news que las empresas se vayan, es exceso de título que crezca el desempleo, y por otro lado uno ve que las inversiones no aparecen, que se pierden los puestos de trabajo. Sí. ¿Qué es este divorcio o no sé, esta cosa de hablar para creer que con hablar yo conformo una realidad? Bueno, hay toda una teoría, ¿no? Cómo hacer cosas con palabras, una teoría de la década del 60. Austin, que pensaba eso, ¿no? Alguien que pensaba que estableciendo parámetros discursivos vos construís realidades, La ¿no? teoría performativa, esta cosa que yo digo y creo esa realidad. Bueno, no pasaría, tengo la mala información. En este caso, ¿no? Claro. Pero mucha gente cree eso, ¿no? Que hay como una dimensión simbólica, discursiva, que es más relevante que la realidad concreta, sobre todo en materia de política económica, estratégica y demás, cosa que por supuesto sabemos que no es así, ¿no? Mira, Luis, hay una cifra que es horrible, ¿no? La inversión este año en la Argentina es la más baja de la historia. De vuelta, la inversión en la Argentina es la más baja de la historia. De que se tenga la Infiteusi de Rivadavia, desde la Infiteusi de Rivadavia desde que hasta tengo acá. registro de inversión, 9,5%. Es un desastre. Argentina venía con una tasa de inversión baja, pero este año es un verdadero desastre. Entonces yo creo que entiendo que discursivamente uno quiera suavizar un poco las cosas. El gobierno va a pagar un costo enorme, político, electoral, si no reacciona. Y me parece que está poniendo en juego la marca peronismo. A ver. Bueno, el radicalismo entre la hiper y la crisis del 2001, entre el 89 y el 2001, transformó un partido de poder nacional, vigoroso, en un partido que sigue siendo importante, pero es la sombra de lo que fue. Yo creo que la oposición no gana sin el radicalismo, pero el radicalismo solo tampoco gana. El radicalismo es a la oposición lo que Cristina al peronismo, ¿no? Bueno, el peronismo puede perfectamente experimentar un desgaste parecido. Bueno, vos sos como siempre, muy elegante para hablar, pero lo que estás diciendo es, si no los convence la realidad económica, si no los convence la realidad electoral, que los convence que por ahí se llevan puesta al peronismo. Sí. Bueno, o sea, que lo hagan por preservación. ¿Qué digo? Por instinto de supervivencia, claro. Estamos a un rato del 17 de octubre. Sí, sí. Fíjate que yo veo acá como una especie de silencio de los gobernadores, que yo los entiendo porque tiene una realidad, primero sanitaria, económica, social, gravísima, ¿no? Pero aparte, la pregunta es, desde una provincia, ¿te vas a meter en el despelote que es Buenos Aires, este ecosistema raro en el cual vivimos? No. Entonces, también el presidente, que yo creo que esperaba tener una coalición de gobernadores con mayor presencia, mayor nitidez, la verdad que está muy solo. Vos lo dijiste otro día. Sí, Jorge así me reta, me dice que se tome el 60 y vaya a ver, vaya a ver gente, dice que no podés estar solo siendo el presidente de la nación. Bueno, hay una soledad del poder
que es muy Total. fría y horrible. Espera, dame un segundo que tengo que hacer. Como sos de la casa, sabés que ya tengo todavía... Ahora tenemos una posibilidad de seguir charlando un rato más después. Así que para mí es un enorme placer. Y insisto, recomiendo mucho La primera revuelta fiscal de la historia, el libro de Sergio, porque no es la mirada del voto no positivo, el campo, sino es tratar de entender qué cosa es esto que es la soja, que es nuestro país. Así que enseguida charlamos de este tema. La inseguridad es un tema recurrente que nos preocupa a todos y tu seguridad no puede esperar. Protégete con SPC Alarmas monitoreadas para hogares y comercios. Solicitar asesoramiento de un especialista en seguridad o contratarlo en tan solo 3 clics a través de sps.com.ar. Recordá, sps.com.ar. Cuando estás en familia, que la inseguridad no te quite el sueño. Disfruta de cada momento en la tranquilidad de tu hogar. Protégete con SPS. Alarmas monitoreadas para hogares y comercios. SPS. Cuidamos tu mundo. ¿Necesitas comprar o vender o alquilar un inmueble exclusivo? Braulio Inmuebles y su equipo de corredores inmobiliarios ponen toda la pasión para ayudarte. Sé de qué se trata. Inmuebles únicos, especiales y singulares es la división de Braulio Inmuebles que te ayuda a comprar en toda capital y a vender o alquilar los departamentos y casas más exclusivos. Llámalos al 15 41 41 9753 o en @Braulio_in. Braulio y su equipo de corredores inmobiliarios aman lo que hacen. Por eso te pueden ayudar a encontrar el comprador que valore tu propiedad. ¿Tenés un inmueble premium? ¿Querés comprar un lugar único? La división Inmuebles Singulares de Braulio Inmuebles te ayuda a la opción de compra, venta y alquiler. No dejes de llamarlos. Messi, una vez más a punto de darle la victoria a su equipo. ¡Va Messi! Messi en el último minuto. No puedo creer lo que acaba de pasar. No puedo creer lo que acabamos de ver. ¡Qué fenómeno! ¡Qué genio! ¡Inmenso! ¡Extraordinario! Todos los elogios para el Rey. Ahora del viernes al martes en Disco y Jumbo, 3x2 en vinos y champañas. 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de capilares y protección femenina. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de pañales, postres y snacks. Disco y Jumbo. En este tiempo descubriste que podés hacer un montón de cosas desde casa. Trabajar, cocinar o hacer todas tus compras. También descubriste que con Club Personal podés ahorrar mucho más. Descarga la app y disfruta todos los beneficios que Club Personal tiene para vos. Personal Fiber Telecablevisión. En este Día de la Madre compartí felicidad con ella. Locom les desea un feliz día. La vie est belle, Locom. Ahora estoy relajada, pero hace un ratito el dolor de panza no me dejaba mover. Para esos momentos siempre confío en Buscapina, porque me alivia el dolor de panza y puedo seguir con mi día. Confía en Buscapina, el especialista en cuidar tu panza. El hit de las 11 a.m. ¿Cómo hacer para no quererte? Yeah. Nadie como tú, no hay un sustituto. Tu turrón Arcor. Rico, crocante y de 98 calorías. Compralo en el kiosco más cercano o a través de arcorencasa.com. Y tené tu turrón Arcor siempre en tu alacena. Termina el día riéndote fuerte. Tienes tatuajes que yo no sabía Te ver muestro, ahí. yo te lo muestro. A ver. Y los tipos héteros se están dando la cabeza contra una pared. ¡El tatuaje! Escúchame, no hagas como yo, no te quedes dormido. Porque hoy, a las 12:30, voy a estar con Estelita. Estelita en casa. Esta noche al término de Animales Sueltos. Por América. ¿Saben por qué quiero tanto mi Cercani?
Porque combinan mejor con mis puntos Quiero. Porque con Quiero puedo ahorrar más y estar más cercani de todo lo que necesito. Más cercani de pagar menos en la compra del súper o en combustible. O más cercani de pagar menos en la carga del celu. Es todo, Mani. Me voy acá nomás. Cercani. No, hay que hacer la vuelta porque salió Tender. ¡Tender! Producción. ¿Quién es producción? Canjea tus puntos Quiero por lo que quieras. Y ahorra en supermercado, recarga de celu, combustible o un viaje. Además de la nutrición que necesitan, Nutrilon 4 te acerca herramientas Montessori de crianza para que puedas ayudarlos a desarrollar su máximo potencial. Nutrilon Pro Futura 4. Prepáralos para el futuro. Mirá, Maniquín es de Córdoba. ¿Dónde está el Uritorco? Dicen que ves ovnis ahí. Chamullo. Estamos en nuestro reto Harpic, conociendo el mundo a través del inodoro. ¿Sergio? ¿Me dejarías pasar a tu baño? Ay, es que aunque esté limpio se ve viejo. Eso es sarro, difícil de creer. ¿Cómo sarro? Si siempre limpio con lavandina. Pero eso no lo quita tan efectivamente. Probá Harpic Power Plus 10X. A diferencia de la lavandina, Harpic sí elimina las manchas de sarro y también los gérmenes. ¡Wow! Probá Harpic Power Plus 10X. Y que tu baño se vea como nuevo. Probá también pasta y manteca de maní. Probá el nuevo Casancrem ligero con una textura súper liviana y la cremosidad justa para cocinar. Dales a tus recetas el ingrediente que necesitaban y disfruta tus comidas con toda la liviandad de Casancrem. Ideal para cocinar. Desde Easy te seguimos ayudando a estar en casa. Por eso, del 14 al 18 de octubre, aprovecha nuestra feria de descuentos con hasta un 40% en muebles de interior, hasta 30% en pinturas y en productos de automotor y un 25% en cajas organizadoras, estanterías de metal y estantes. Además, podés pagar en 12 cuotas sin interés. Easy. Atención, ahora tengo las exquisitas tostadas arroz Molinos del Bosque para acompañarte durante todo el día, negro. ¿Probaste las exquisitas tostadas de arroz Molinos del Bosque? Son libres de gluten, livianas, naturales, crocantes, ideal para dietas equilibradas y saludables, aptas para celíacos. A las tostadas de arroz Molinos del Bosque las puedes encontrar en los mejores supermercados y comercios del país, en sus sabores clásicas, light sin sal, dulces y chocolate. Y lo más importante, las tostadas Molinos del Bosque van con todo, en tu desayuno, comida, meriendas y en cualquier momento del día. Tostadas de arroz Molinos del Bosque, una marca de Productos Cariló. Hacete fan en las redes sociales de Productos Cariló y encontrarás recetas, ideas y tips. Recordá que las tostadas Molinos del Bosque van con todas. Las encontrás en Argentina, pero también Uruguay, Paraguay, gracias a la gente de Productos Cariló. No bajemos la guardia y sigamos cuidándonos. Escuchen esto. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Mientras hablamos con Sergio Bernstein, aumentó la nafta 3,5%. De verdad, qué escenario complicado, ¿no? Muy complicado, pero bueno, hay conocimiento muy sistematizado de cómo salir de esto, Luis. Esto es una apendicitis, se está convirtiendo en peritonitis, no es el COVID, que no tenés ni idea cómo se soluciona. Llama al cirujano experimentado, sí. no al practicante, trae a alguien que sepa. Y al de abdomen, que se dedica a hacer abdomen. Sí, especialista, claro. que se haga una tomografía, todo lo que hay que hacer el protocolo de una situación que es compleja, pero no es vida o muerte por ahora. Ahora, la peritonitis no te la curás. Bueno. Puede ser fatal. Claro. Ahora, casi vuelvo a preguntarte algo que vos te preguntaste y dijiste no tenés respuesta. ¿Por qué no llaman al cirujano? Yo creo que es una cuestión de decisión política que se está como agonizando, ¿no? A veces los líderes, antes de tomar la decisión correcta, prueban con todas las alternativas, ¿no? Sí, el yuyo, por ejemplo. Y lo vimos muchas veces. Y hay algo que yo he visto varias veces en Argentina y en otros países, y es que hay como una sensación de imposibilidad. Esto no lo puedo hacer. Que es autoimpuesta, no es algo objetivo, subjetivo.
Pero los actores políticos muchas veces tienen una subjetividad que obviamente los limita, ¿verdad? Pero hay algo también que digo, pues no solo se desgasta, como decir, la situación económica gravemente, la situación social gravemente, sino que se desgasta el propio, en este caso Alberto Fernández, que ejerce el Poder Ejecutivo. Yo sostenía, se lo ve solo en este sentido, de que si el presidente sale a explicar el índice de contagio del COVID, si sale a decir esta frase que yo no entiendo cómo se lo dejaron decir, no nos vamos a meter con los depósitos ni Bueno, vamos a devaluar. insólito. ¿Por qué? No hables de eso. Pero, digamos, es lo único que no tenés que decir. Tal cual. ¿Y entonces por qué lo dice? Facundo Manes te diría que acá hay un problema de burnout, que el tipo está... Quemado. Yo le agregaría eso, cuando no tienes un plan estratégico, bueno, te dedicas a todo. Si no tenés claramente un foco, prioridades y, digamos, toda una forma de trabajar de acuerdo a ese plan, un día, che, presa Esquivel, bueno, cómo no, y el día siguiente inauguramos una fábrica de algo en algún lado, vamos, ¿no? Porque no tenés foco. Venezuela. Estás en el medio de una crisis, tenés que tener un comité de crisis, trabajar como tal y tener prioridades muy claras, comunicar en función de eso y darle orientación a la sociedad. Falta eso, falta un presidente que te oriente. Este te desorienta. El presidente desorienta. La hipótesis de tu libro es que un hecho ajeno o lejano, salvo para estos personajes raros que son los tributaristas y los que les gusta que no te puede... Hay gente que tiene vocación, inexplicablemente. Por supuesto. Tiene vocación, se transformó en una causa nacional. Quiero preguntarte después de la pausa si se aprendió o si se repite, no sé si con la 125, pero con otra cosa en este momento, en escalar un hecho técnicamente que podía solucionarse rápidamente en algo de cuestión nacional. Dame un segundo que hacemos la pausa. Ya volvemos.